nombre es Francisco Basso, vengo del Movimiento Acción Migrante de Chile y es una organización con la cual trabajamos desde hace algunos años, sobre todo en el tema de incidencia, y consideramos que el punto de partida es la lucha por la defensa de los derechos humanos, dentro de lo cual consideramos que la migración es un derecho. Hola Francisco, yo soy Elena Olea, soy la asesora de Derechos Humanos en Alianza Américas. Nosotros somos una red de organizaciones de migrantes en Estados Unidos provenientes sobre todo de Latinoamérica, particularmente de México y de Centroamérica. Y nosotros trabajamos por los derechos de los migrantes que van desde su derecho a migrar y a tener una estancia regularizada que les permita tener acceso a una ciudadanía plena en Estados Unidos. Mira, tenemos la sensación, no, la percepción de que hay un proceso de retroceso de derechos. Derechos que estaban relativamente instalados comienzan a ir retrocediendo en el ámbito particular de la migración. Tu percepción desde el norte, ¿cómo se ve el tema? Es una buena pregunta. Yo creo que efectivamente ese es el escenario en el que estamos y es un escenario de un retroceso en un contexto de un nacionalismo extremo y de una xenofobia muy fuerte en muchas sociedades receptoras. Es curioso lo que me dices porque mi visión es que eso no solo está ocurriendo en el norte, sino también está ocurriendo en el sur. Y por mi historia particular, por haber vivido y trabajado en Chile, miro a veces con tristeza lo que está pasando en el sur, como reflejos a otra escala y a otro nivel, pero de fenómenos parecidos. A veces parece que hay una declaración extrema, una política que restringe los derechos de los migrantes en una parte del mundo y hace como eco, ¿no? Se ve eso en otras partes. ¿Cómo lo ven ustedes desde Chile? Mira, nosotros estamos peleando desde hace 15 años porque se dé una nueva ley de migraciones. Chile se rige por una ley de la época de la dictadura que se sustenta en el concepto de seguridad nacional, ¿no? En la cual lo fundamental es que el extranjero es un enemigo potencial, entonces hay que controlarlo, ¿no? Comenzamos desde las diversas organizaciones que constituyen el MAM a trabajar en el tema, como digo, desde el año 2000 y fracción. Y cada una de estas organizaciones fue trabajando el tema y nos juntamos en 2014, cuando nos encontramos que todos estábamos peleando por lo mismo y trabajamos de ser una organización de organizaciones de migrantes. Y lo que vemos es que entre el año 2000 a esta parte hemos puesto como tema central la necesidad de la ley. ¿Por qué lo de la ley? Porque hemos logrado en los ámbitos de las políticas avanzar y yo creo que se han hecho avances bastante importantes. Sin embargo, las políticas corresponden a una administración. Cambia la administración, cambian las políticas. Y en el periodo actual lo que nos ha acontecido ha sido un doble fenómeno. Por un lado, gobiernos que ya no siguen en la línea de ir incrementando los derechos, sino comenzar a retroceder en derechos. Y eso se expresa en los dos planos, en el plano de la ley, porque hoy día se plantea una ley que es mucho más restrictiva que la de la dictadura. En la época que funcionábamos con la ley de la dictadura, tú podías cambiar la visa de turista a visa de trabajo, a visa temporal. El proyecto que propone este gobierno es que no haya cambio de ley, con lo cual obviamente se va a generar una gran migración irregular, porque la migración es un fenómeno social que no se para, ni con un muro, ni de concreto, ni menos de papeles, ¿no? Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto, hay un modelo de gobierno hoy instalado en Chile bastante particular, porque gobierna en base a decreto, no en base a ley. Son medidas administrativas las que se han tomado. Y en el ámbito de las migraciones, estas medidas administrativas han llevado a una situación de gran irregularidad. En vez de disminuir la irregularidad, que era lo que proponían, ha aumentado la irregularidad, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, ellos hablaban de que habían 300.000 irregulares en el país. Sin embargo, el proceso que abrieron de regularización solamente se inscribieron 150.000. Eran 300.000 o no eran, eso es lo que conversaba hace un rato sobre las cifras, nadie lo sabe. Pero ¿qué pasa durante un año con esos 150.000? No tienen ningún documento. No pueden trabajar legalmente. O sea, los impulsaron a moverse en el ámbito de la irregularidad. Y lo mismo está pasando con toda la gente que su visa se venció y tenía que renovarla.
Y este enredo burocrático que se ha armado ha hecho que la gente no tenga hoy día visa y sigan trabajando de manera irregular. Entonces el proceso ha sido, como digo, en general, retroceder. Y las medidas que están proponiendo es recordar los derechos sociales a los migrantes. Antes habíamos logrado algunos avances parciales, hoy día se retrocede. El cambio de visa es otro que es importante. Reunificación familiar. O sea, es dramático ver a niñas chilenas reclamando porque el gobierno expulsa a la madre porque es colombiana. Situaciones similares que se han venido dando. Entonces diría, sí, la cosa está retrocediendo, pero se agravó a partir del discurso Trump. Como que encontraron más base para hacer eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y es interesante porque podemos hacer un paralelo. Sin embargo, yo pienso que lo que es interesante es que hace 10 o 15 años trabajar en migración era un tema muy aislado, era un tema muy particular y hoy en día estamos en el centro de la conversación. Y pienso que esa xenofobia y ese nacionalismo, por el otro lado, es también una oportunidad para centrarnos en los derechos de los migrantes y para insistir en que todas las personas tienen derechos. Antes era más difícil hablar del acceso a la salud para las personas migrantes. Había oportunidades que se han ido estrechando, pero hoy en día estamos en el centro de muchas conversaciones. Hemos podido crear alianzas con otras organizaciones que tal vez antes no veían su prioridad en el tema migratorio y en los migrantes. Y a veces ese es el consuelo que me queda en un momento y en un espacio difícil. No sé si tú compartes esa visión. A ver, yo creo que es re importante que nos encontremos, porque permite avanzar muchísimo más de lo que teníamos antes. Es importante que esté el tema centrado en uno de los puntos importantes de debate hoy día. Es lamentable que se utilice como manejo político, no como contenido de fondo. Y es preocupante el surgimiento de corrientes antimigrantes que son básicamente antirracistas, ¿sí? Que van a generar o que pueden generar situaciones muy violentas para los migrantes. Entonces creemos que viene una situación que sigue teniendo muchas posibilidades, pero que tenemos enemigos que también son muy complejos por el tipo de discurso que quieren imponer. Estoy de acuerdo, pero vamos a seguir peleando, ¿no es verdad? Exactamente. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ha sido un gusto compartir contigo y lamento no haberte conocido cuando estuve en Chile. Gracias por esta conversación. Gracias a ti.